José Luis Rodríguez Zapatero ya tenía una gran influencia sobre Pedro Sánchez cuando se negoció la coalición con Podemos. Y en el transcurso de la legislatura fue acrecentándose esa influencia. Cuando algunos nombres del pasado zapateril fueron adquiriendo relevancia durante el sanchismo, como el de Cándido Conde Pumpido o los visitadores de la Moncloa, que decía Cebrián, se llegó a hablar de que estábamos en un tardó zapaterismo. Bueno, exagerado o no, el papel de Zapatero, tan determinante en la pasada campaña, ha sido el colofón. Lo que le ha confirmado como un personaje decisivo en el actual momento político. Él levantó la pasada campaña y ese mérito le corresponde y ese mérito le reconocen dentro del Partido Socialista. Nuestro Gordon Brown, el hombre que vino a levantar el ánimo alicaído del socialismo en el momento decisivo en el que íbamos a perder el gobierno. Y por eso, porque tiene una enorme influencia, conviene escucharle siempre con mucha atención. No es un personaje del pasado, no es un ex, no es un jarrón chino, sabe muy bien dónde ponerle. Por eso tiene tanta importancia la entrevista que hoy ha mantenido con Carlos Alsina en Onda Cero. Porque más allá de los momentos de indudable espectacularidad radiofónica, ¿no?, que es cuando la fricción de los argumentos hace que salten chispas, Zapatero permite vislumbrar lo que viene. ¿Cuál es el plan para la amnistía? ¿Cómo se ejecutará ese plan? ¿Qué antecedentes históricos se van a invocar? ¿Y cuáles van a ser las justificaciones para hacer pasar el puro interés particular de Pedro Sánchez por el interés general? Estoy a favor de la amnistía, me sorprenden algunos pronunciamientos. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. Y por tanto, fíjese la reflexión, más allá del proceso y de esta posible amnistía, cabe en nuestro ordenamiento igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Zapatero no tiene reparos en llamar amnistía a la amnistía y es de agradecer la claridad con la que expone sus argumentos, incluso el culminante. ¿Por qué? Hasta el 23J, ¿por qué? Hasta el 23 de julio nadie defendía la amnistía. ¿Y por qué ahora nadie la cuestiona en el PSOE? Hay 5 partidos políticos que pueden formar parte de ese programa político que piden la amnistía, apoyan la amnistía. Son 5 partidos. Entonces el partido mayoritario tiene que evaluar, ¿es compatible con mi visión de lo que hay que hacer en España? En mi opinión, sí. Esta es una También parte. me piden la autodeterminación. Evidentemente, la autodeterminación no es compatible con nuestro programa, la amnistía sí. Claro. Esta es mi opinión. Vamos por partes, porque aquí la principal mentira es que se trata de un cambio de opinión. Cuando se dice, no son mentiras, son cambios de opinión. Bien, esa es la principal mentira. Porque no es un cambio de opinión, es un cambio de necesidad. Y es distinto. No se llega a esta conclusión mediante una reflexión política. No. Se llega sumando. ¿Cuántos votos son necesarios para la investidura? De acuerdo, es necesaria la amnistía. Si no fuera así, porque Sánchez tuviera mayoría absoluta, lo justo para Sánchez sería que Carles Puigdemont respondiera ante un tribunal por sus delitos, porque así lo ha dicho en repetidas ocasiones. Pero como es un sumando necesario para la investidura, lo justo, lo necesario, lo útil, lo humano es borrar su historial delictivo. Este concepto tan elástico del interés nacional que permite moldearlo hasta que coincida con el interés particular de Pedro Sánchez es el que hace temer lo que luego vendrá. Porque seguro que la última frase de este corte os ha traído recuerdos. Cuando dice Zapatero, no, la amnistía sí cabe en el ideario del PSOE, pero la autodeterminación no. Es que hubo un tiempo en que eran los indultos los que cabían en el ideario del PSOE y la amnistía no. Tanto es así que tal idea quedó plasmada en el informe con el que el gobierno de Pedro Sánchez justificaba los 9 indultos a los líderes del procés. Esta es la frase textual. A diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito. Es decir, los indultos son lícitos precisamente porque no son la amnistía. Eso dice el informe con el que el gobierno justificó los indultos cuando fueron necesarios en pago por los votos del entonces socio prioritario, que era Esquerra Republicana. Por utilizar la terminología al uso, hay otro cambio
de opinión muy llamativo en el argumentario de Zapatero y fue expresado además de manera bastante desahogada en esta entrevista. Que el hecho político de un estatuto votado en referéndum y que luego es afectado, modificado o anulado en una pequeña parte, es un elemento central de todo lo que ha pasado, es la raíz y tenemos que asumirlo, si no, no acertaremos. Y que si hay que cambiar de opinión, se cambia de opinión. Sí, hay tanto que decir sobre esta tesis, tanto que decir, como que después de haberse expurgado precisamente los 14 artículos, que fueron 14 de ese estatuto, Artur Mas y Junts, la Convergencia de entonces, pactaron con el Partido Popular. O sea, fíjense, habría tanto que decir sobre el origen de la desafección, pero así que el Constitucional es el culpable. Primero, el cambio de opinión. No opinaba eso Zapatero, cuando siendo presidente conoció los términos de la sentencia que declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatut. Él creía que la sentencia le daba la razón y que dejaba intactos los aspectos esenciales del Estatut. Y lo dejó escrito en un artículo de La Vanguardia en el que ponderaba muy generosamente la sentencia y también lo dejó dicho con su propia voz. Le refrescamos la memoria. 1 de julio de 2010. La sentencia va a ser otro elemento en el que hago mi vaticinio. Cuando se serenen las aguas, pasen los días, se lea el contenido, veremos que es el fin de todo un proceso de ampliación de la descentralización política, de reconocimiento de más identidad de Cataluña dentro de la España constitucional y democrática que optó por el autogobierno. ¿Y a qué viene este cambio de opinión? El enésimo. Pues es evidente. Este giro montillesco, ¿se acuerdan cómo Montilla dijo aquello de no hay un tribunal que pueda juzgar los sentimientos de Cataluña? Menuda teorización de la política. Bien, este giro montillesco permite aventurar cuál será la solución, que se lo va a proponer a los independentistas en la mesa de diálogo, que es la recuperación del Estatut en sus términos originales antes del expurgo del Constitucional. Eso además permitirá una consulta a los catalanes, una nueva consulta acerca de ese estatut. Y cualquiera dirá, vaya, pues tampoco es para tanto. Claro. El problema es cuando uno acude a la redacción original del estatuto y recuerda que uno de los artículos expurgados era el que autorizaba un CGPJ catalán, es decir, una administración propia de justicia. Y ahora preguntémonos, ¿qué hubiera sido el procés si Cataluña hubiera tenido su propia administración de justicia, nombrada mayoritariamente por la mayoría parlamentaria que había en el Parlamento de Cataluña? Pues la respuesta es innecesaria. Bastará con decir que hoy no sería necesaria la amnistía. Pero hoy sí lo es. ¿Por qué? Porque unos jueces dictaminaron que lo que habían hecho los líderes del procés no era un delito, eran varios delitos y muy graves. ¿Y cómo se va a justificar que el Estado pida perdón por sus pecados y rinda a la democracia la legitimación del 1 de octubre? Que diga que actuaron mal los jueces, que mandataron a los policías que también actuaron mal, y los políticos, que aprobando un 155 desalojaron el gobierno de la Generalitat y mandaron al exilio a Carles Puigdemont. Pues acudirá un antecedente histórico que es la mar de prometedor. La amnistía de Just Companys en el 36, por haber declarado la República Catalana en el 34. Azaña amnistió a los que en el año 34 habían proclamado la Companys, entre otros. Fue una amnistía firmada por el presidente del gobierno Azaña. Es decir, que tenemos ese elogio intelectual que hay a Azaña, pues fíjese cómo se repite la historia. Que teniendo en cuenta la dramática historia de España, no parece lo más alentador, ¿no?, que el referente histórico sea una decisión del Frente Popular en 1936 y que contribuyó precisamente a la deslegitimación del régimen. Claro, digamos que España es otra, afortunadamente, bien otra. Pero incluso si obviamos lo ocurrido después, incluso si no nos metemos, que es mucho obviar, pero incluso si lo obviamos, es que al menos Companys había sido juzgado y pasó por la cárcel. Azaña llevaba la amnistía en su programa de gobierno. Era el punto primero del programa del Frente Popular, es decir, los españoles fueron consultados acerca de qué les parecía esa política, tan importante que va en el punto primero. Y luego además la amnistía fue aprobada por unanimidad en la Diputación Permanente, CD y monárquicos incluidos, es decir, había consenso, que se llama. ¿Y aquí qué hay? Provecho político de un determinado partido
que además no es que no llevara la amnistía en su programa político, no, es que decía que no haber concedido la amnistía era la garantía que podían tener los españoles de que Sánchez no había cedido ante los independentistas. Aunque claro, ya solo tener que acudir a estas sutilezas históricas, hombre, ya solo tener que acudir a la historiografía del 36 ya es en sí mismo pavoroso. Tengo un mensaje para Irán y Hezbollah. No nos pongan a prueba en la frontera norte. No vuelvan a cometer el error que cometieron una vez, porque hoy el precio que pagarán será más caro. Hoy el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha advertido desde el solemne escenario de la Knesset, el parlamento israelí, que se encuentra en Tel Aviv, a Líbano e Irán. Se refiere concretamente a la última guerra del Líbano, de 2006, también conocida como Guerra Israel-Hezbollah. Ha dicho más Benjamín Netanyahu. Bueno, esto trata de disuadir, por supuesto, a terceros actores que quisieran inmiscuirse en esta guerra y abrirle un nuevo frente en el norte. Hasta el momento es verdad que ha habido algunos ataques de Hezbollah, pero no se ha mostrado este ejército terrorista en su más cruda expresión. Ha dicho más Netanyahu, ha dicho que investigarán el desastre por el que centenares de terroristas de Hamás se infiltraron a través de la frontera más vigilada del mundo para hacer una masacre. Hoy el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha utilizado una palabra de terribles resonancias históricas, pero de gran exactitud, que es el pogromo. Es una palabra de origen ruso para hablar del saqueo y la matanza de gente inocente, generalmente judíos, siempre de una misma etnia, llevados a cabo por una multitud. Lo que es el linchamiento o la masacre por pertenecer a una determinada etnia, cultura o religión. Mientras la Knesset debatía sobre lo ocurrido y lo que está por venir, la cúpula de hierro iba interceptando cohetes lanzados contra Tel Aviv y Jerusalén. Hace ya 4 días que Israel advirtió de la urgencia de evacuar el norte de Gaza y continúa, por tanto, el éxodo penoso de gazatíes hacia el sur. Más de la mitad de los civiles del norte de la franja han abandonado ya sus hogares por temor a la invasión israelí. Hablamos de un éxodo de unas 600.000 personas, teniendo en cuenta que se calculaba que había 1.100.000 aproximadamente viviendo en el norte de Gaza, en esta zona que están tratando de evacuar. Y hay una noticia más, y es que la Embajada de Israel ha enviado un comunicado durísimo contra el gobierno español, durísimo, y en la que pide directamente a Pedro Sánchez que se exprese para desdecir, para desacreditar o para condenar las palabras de su socio de gobierno. Dice textualmente este comunicado que ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS, es el que cometió Hamás en Gaza cuando entró en las fronteras israelíes para matar a 1.300 hombres, mujeres y niños. Repito, que dice la embajada, ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS. Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. Hacemos un llamamiento al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones. Palabras textuales de la embajada de Israel en España, en respuesta, claro, a las acusaciones por parte de Yone Belarra y de otros elementos del gobierno. Yone Belarra es ministra del gobierno del Reino de España, y sigue siéndolo por más que esté en funciones. Y también su presencia en algunas manifestaciones con algunos elementos que directamente muestran una afinidad sin ambajes a Hamás.